La búsqueda de nuevas formas de vida llega hasta los imperceptibles límites del universo. Es una búsqueda para resolver el misterio más grande de todos. ¿Estamos solos? Al mismo tiempo que los científicos tratan de escuchar alguna señal de inteligencia fuera de nuestra galaxia, aquí en la Tierra, empieza otra clase de búsqueda. Al norte de California, algunos investigadores buscan pruebas sobre la existencia de un hombre mono que aún no ha sido clasificado por la ciencia. Nuestra búsqueda de criaturas extrañas nos lleva a todos los rincones del mundo y finalmente fuera de los límites de la Tierra. El encuentro con un ovni en los cielos de Bélgica condujo a un asombroso anuncio. ¿Qué tan cerca hemos estado de un contacto extraterrestre? La historia que nos presentan las víctimas de supuestos secuestros por extraterrestres pueden durar toda una vida. Y ahora, la búsqueda de respuestas empieza con la serie de Reader's Digest, Misterios de lo Inexplicable, presentando Seres Extraños y OVNIs. Misterios de lo Inexplicable. Este es un hombre con una misión: demostrar la existencia o la inexistencia de una criatura legendaria. Este es un molde de una gigantesca huella. Jeff Meldrum, anatomista especializado en primates, es uno de los grandes investigadores del mundo que estudia esta extraordinaria clave. De estas huellas y de unos 1.500 sitios en Estados Unidos, viene el perfil de lo que algunos llaman un monstruo y otros el eslabón perdido. Su estatura se estima entre 1,80 metros y 2,50 metros. Su peso entre 140 kilogramos y 220 kilogramos. Los indios del noroeste llaman a esta criatura Sasquatch. Nosotros la llamamos pie grande. Mucha gente pregunta si esta huella no podría ser la huella de un pie humano muy grande. La respuesta es simplemente no, ya que existen diferencias significativas entre las dos. Por ejemplo, el pie es básicamente mucho más plano de lo que es un pie humano. No tiene arco. También existen diferencias en el movimiento. El pie de un mono es mucho más flexible, y he notado esta característica en un gran número de huellas en diferentes situaciones. Llegaron unas nuevas huellas al laboratorio de Meldrum, junto con un video de un guía de pesca llamado Rich Gear. Bueno, tenemos que sacar el molde de esta huella y de aquella que pisó un perro. Allí hay otra huella. Nos dirigimos al arroyo. Siendo un gran buscador de pie grande desde hace mucho tiempo, Gear iba muy bien preparado. Hizo moldes de las huellas antes de seguir el rastro hacia las profundidades del bosque. Algo se movió y yo miré. Había otra huella a unos 10 o 12 metros colina abajo. Algo me observaba. Estaba agachado como un jugador de fútbol americano, como jorobado. Sí, había una criatura peluda que me vigilaba. Después, de acuerdo a Gear, la criatura se adentró en el bosque. Al hacerlo, dejó muestras de pelo. Esto es una locura, no puede ser real. Gear mandó las muestras a Meldrum para que las analizara.
En todo el noroeste del país se han encontrado muestras de pelo de Sasquatch. Meldrum analizará estas muestras en el laboratorio de la universidad. Hola, ¿es Rich Gere? Sí, yo soy Jeff Meldrum. Sí, señor, recibí su paquete. Después, Meldrum visitará el lugar de Pie Grande para encontrarse con Rich Gere y continuar con la búsqueda de la criatura más esquiva. De hecho, a un colega mío y a mí nos gustaría salir. Hace muchos siglos, nadie dudaba de la existencia de los monstruos ni de que el sacrificio de una doncella saciara su sed de sangre. Mucho más que criaturas de la imaginación, había dragones que eliminar. La más extraña de todas estas temibles y fabulosas bestias era el grifón, con cabeza de águila y cuerpo de león alado. Fue una criatura que llenó de terror los corazones de los hombres. En la antigüedad, la gente creía que los grifones eran monstruos en verdad reales, que comían hombres. La investigadora Adrian Mayor cree saber por qué. Con mucha frecuencia, todas estas leyendas sobre monstruos se originan en zonas ricas en fósiles. Un muy buen ejemplo de la antigüedad es el grifón. La leyenda empezó cuando los griegos hicieron contacto con los nómadas que buscaban oro en los vastos desiertos de Asia Central. De boca en boca, este mito viajó hacia el occidente a lo largo de las antiguas rutas de caravanas. En la medida en la que más y más griegos empezaron a viajar a lo largo de estos caminos antiguos hacia el este rumbo a China, con el objeto de intercambiar oro, iban trayendo más y más testimonios. Los nómadas antiguos buscaban oro en una región rica en fósiles de dinosaurios. Siglos más tarde, cuando los cazadores de fósiles viajaron al desierto de Gobi, recuperaron 2.000 toneladas de fósiles de una sola especie, el Protoceratops. Es muy fácil darse cuenta por qué ese dinosaurio auténtico inspiró la leyenda del grifón. Los antiguos pensaron que las grandes fosas nasales en el esqueleto fosilizado del Protoceratops eran los ojos. Y en la mente medieval, el pico y las garras del dinosaurio se convirtieron en las alas y los pies del monstruo. Finalmente, el mito que perduró por siglos ahora se puede sepultar. La búsqueda de Pie Grande continúa. Hablé con Rich Gere y me mandó la cinta de video, los moldes y otros materiales. También encontró un lugar para que acampáramos aquí. En Orleans, California, Richard Greenwell de la Sociedad Internacional de Criptozoología de Tucson, Arizona, se une a Jeff Meldrum. Como criptozoologista, mi trabajo consiste en evaluar primero los testimonios e informes acerca de lo que nosotros llamamos animales no verificados, y después ver si podemos confirmarlos. Y por supuesto, aquí en California, estamos buscando a Pie Grande. Tengo la esperanza de que se trate de un fenómeno biológico real. Creo que va a ser muy importante tanto para la zoología como para la antropología y la sociedad. El primer objetivo del grupo es seguir las huellas de Pie Grande que Rich Gere acaba de descubrir. Gere, un experimentado guía forestal, nos dará unos días de su tiempo para ayudarnos a buscar nuevas huellas de Pie Grande. ¿Cómo están? Hemos estado explorando un poco aquí y no muy lejos de aquella loma está el sitio de Patterson y hay una extensión de arena. Podríamos hallar cosas muy interesantes. ¿Tu cámara tiene rollo, Richard? Sí, todo listo. Muy bien. Si estos investigadores encuentran a Pie Grande, no será esta la primera vez que un mito inspira la búsqueda y el descubrimiento de una criatura real. Aquí tenemos un ejemplo de una huella de oso. Probablemente un oso negro.
un enorme oso negro. Y aquí vemos la huella de la pata. Pero no hemos visto al oso. Más o menos eso es lo que sucede en el caso de Pie Grande. Podemos ver las huellas, pero nunca vemos al Sasquatch. Cuando regresemos a la búsqueda de Pie Grande, Meldrum y Greenwell visitarán un sitio en el que Sasquatch dejó algo más que una huella. La búsqueda de monstruos verdaderos ha llevado a los exploradores a los rincones más recónditos del mundo. En Asia, el dragón es el símbolo de la creación y de la destrucción. ¿Pero habrá sido siempre tan solo una metáfora, un símbolo? En este siglo, la palabra dragón tomaría una dimensión completamente diferente. En 1926, un acaudalado aventurero norteamericano llamado W. Douglas Burton hizo un viaje de 24.000 kilómetros a Indonesia. Burton se sentía atraído por una isla volcánica llamada Komodo debido a los informes de los nativos sobre enormes y feroces lagartos. Mientras Burton se adentraba en las junglas vírgenes, la isla de Komodo parecía como el mundo perdido. Después de explorar varios días, Burton instaló su campamento en una meseta de unos 6.000 metros. Fue ahí donde encontró un monstruo olvidado por el tiempo. Estas son las primeras imágenes del dragón de Komodo. Burton no podía creer lo que veía. Es un dragón de verdad, negro como la lava apagada, cuyo aspecto habla de una existencia infinita. La saliva del dragón de Komodo está tan cargada de bacterias venenosas que una sola mordida de este monstruo podría ser fatal. Los dragones de Komodo, cuyo peso era de más de 250 kilogramos, podían vencer a puercos salvajes y búfalos. También mataron y se comieron seres humanos. La película de Burton proporcionó pruebas irrefutables de la existencia de los dragones de Komodo. Sin embargo, al otro lado del mundo, un fotógrafo desencadenaría una gran controversia sobre un monstruo que continúa hasta nuestros días. En 1934, un cirujano inglés, Robert Kenneth Wilson, sorprendió al mundo con una fotografía tomada en las costas de un lago en Escocia. Durante décadas, los testigos del lugar notificaron que una bestia gigante nadaba en las profundas aguas del lago Ness. Wilson afirmaba haber capturado una imagen del monstruo a plena luz del día. La fotografía era el perfil de una enorme criatura que parecía un dinosaurio. Apodado Nessie, el monstruo del lago Ness provocó que se presentaran demandas de fraude por parte de algunos científicos, pero fue alabada por los creyentes. Recientemente, en una confesión en el lecho de muerte, un hombre que decía haber sido parte de la famosa exploración insistía en que el episodio entero solo fue un elaborado engaño. Él afirmaba que la tan celebrada imagen solo era un pequeño modelo de madera pegada a un submarino de juguete. El mismo Wilson nunca se retractó. Muchos investigadores continúan creyendo que Nessie es real. Hoy día nos gustaría pensar que hemos dominado nuestro miedo a los monstruos de las profundidades. Un crucero es algo más que unas vacaciones de verano. Es la oportunidad de desconectarse por completo.
Pero muy dentro en nuestro corazón está el miedo hacia lo que se esconde más allá. Las profundidades de los océanos son territorios ajenos, un lugar en donde las pesadillas se hacen realidad. Mientras más nos adentramos en el abismo, las visiones son más frías y oscuras. La lógica se desvanece y repentinamente percibimos la tenue silueta de un monstruo. Creo que necesitamos criaturas intimidantes, incontrolables, dentro o fuera del mar, para darnos el sentido adecuado de humildad, para demostrarnos que no estamos a cargo de este planeta y que no podemos hacer lo que se nos dé la gana. Richard Ellis es autor de varios libros sobre la búsqueda de nuevas formas de vida en el mar. Muchas de ellas han sido ilustradas por el mismo Ellis. El océano es el ecosistema más grande del planeta y la parte más grande de este ecosistema está en las profundidades. El 90% se encuentra a 3 kilómetros de profundidad. Esporádicamente encontramos criaturas misteriosas. Por lo general no son muy grandes, de vez en cuando sí son grandes, pero ahí abajo podría existir cualquier cosa que sencillamente nunca hemos visto. Los científicos pensaban que el celacanto se había extinguido hace más de 70 millones de años. Entonces, en 1938, se encontró al pez. Aquí había un fósil que repentinamente volvió a la vida. En 1982, un submarino de investigación de la Marina de Estados Unidos se sumergió en cráteres volcánicos a 25 kilómetros bajo el Océano Pacífico. Descubrieron animales extraños en forma de tubo que viven sin luz ni oxígeno a temperaturas de 260 grados centígrados. Mientras estos descubrimientos intrigan a Richard Ellis, el monstruo que ha capturado su imaginación continúa evadiéndose. Yo creo que el calamar gigante es la criatura más impresionante de la Tierra. El invertebrado más grande del mundo es una criatura que llega a medir 18 metros de largo y que tiene ojos tan grandes como un plato. Tiene un pico gigante como el de un loro. Además de que es un animal enorme, nunca ha sido visto vivo por ningún ser humano. Yo creo que eso aumenta tremendamente el misterio que lo rodea. También hay un elemento de miedo. Los calamares gigantes han victimado a seres humanos. En 1873, un enorme calamar atacó a 3 pescadores en las costas de Terranova. Cuando la criatura atacó con uno de sus tentáculos, uno de los integrantes de la tripulación se las ingenió para cortarlo con un hacha. Los pescadores no solo escaparon con vida, también se llevaron el tentáculo, prueba absoluta de la existencia de un verdadero monstruo del mar. Recientemente, un barco de pesca australiano arrastró el cadáver de este gigante. Si una bestia como esta llegara a atacar a un buzo, resistirse sería inútil. Los tentáculos de esta criatura miden casi 12 metros de largo. El más grande que se ha medido era de 17 metros de largo. Lo encontraron en Nueva Zelanda en 1948, por eso conocemos su tamaño. ¿Podrían ser más grandes? ¿Es posible? Hasta el momento nadie ha capturado a un calamar gigante vivo. Pero cualquiera que trate de hacerlo tendría que estar muy bien preparado. El Dr. Hanlon estudia calamares aquí en el Laboratorio Biológico Marino en Cabo Cod. Estos calamares miden una fracción del tamaño de sus primos gigantes, pero sus técnicas de caza probablemente sean las mismas. Estás a 300 metros de profundidad en total oscuridad. De pronto, entras en el rango de visión de un calamar gigante. ¿Qué ocurrirá? Te reconoce como víctima, te detecta, se dirige hacia ti y de pronto lanza uno de sus larguísimos tentáculos y te atrapa. La cámara lenta solo nos puede dar una pista de los horrores que esperan a un buzo atacado por un calamar gigante. Los investigadores marinos esperan encontrar y capturar un calamar gigante en un futuro cercano. Hasta entonces,
Richard Ellis tendrá que dibujar su monstruo a partir de su imaginación más que de la realidad. Medford Taylor es fotógrafo de la revista National Geographic. Hace 10 años se topó con una criatura que ronda un mundo de piedra y hielo. Era el año de 1985. Era la segunda semana de la primera expedición de alpinismo conjunta de Estados Unidos y Rusia. Los norteamericanos y los rusos escalaban una serie de picos en las montañas de Pamir, en el actual Tayikistán. El recuento lo cubrió la revista National Geographic y Medford Taylor era el encargado de capturar la aventura en fotografía. Hasta este punto, yo me burlaba de las historias de Pie Grande y Nessie y de los cuentos de otros monstruos de ese tipo. Pero después de experimentar un incidente como este, empecé a cuestionarme. Fue durante un descanso que me alejé del campamento, unos 2 o 3 kilómetros, para fotografiar las flores y la fauna del lugar. En uno de estos valles, ya caída la tarde, me encontré una huella muy grande. Obviamente era de algún humano, pero yo nunca había visto a un hombre de semejantes dimensiones. Esta es la primera vez que las fotografías de la huella, tomadas por Medford Taylor, han sido mostradas al mundo. Y no solo fotografié la huella. Mientras más la observaba, más me daba cuenta de que estaba frente a algo muy extraño, algo que nunca antes había visto. Me dio un escalofrío. Sí, hacía frío. Siempre hacía frío en ese valle desolado, y siempre había una brisa soplando, pero lo único que yo sentía era ese escalofrío. Obviamente, había otro ser en ese lugar. Taylor está seguro de que no fue un engaño. No le había dicho a nadie en el campamento a dónde iría a caminar ese fatídico día. Todo lo que sé es que yo tomé las fotografías y que son reales. Supongo que cuando la gente no entiende la razón de algo, le da la espalda. Y me imagino que por esta razón guardé estas fotografías en mis archivos por más de 10 años y ahí se quedaron. Pero yo todavía no sé lo que es. Las huellas inexplicables y el testimonio de algunos sobre criaturas similares a primates no se limitan a Asia. Se han encontrado pruebas en muchos estados norteamericanos y en provincias de Canadá. Los reportes más frecuentes llegan de Columbia Británica, Washington, Oregon y del norte de California. Con mucha frecuencia me preguntan si creo que Sasquatch o Pie Grande existen. Y habitualmente mi respuesta es, los lunes, miércoles y viernes, creo en Pie Grande. Y los martes, jueves y sábados, no. Los domingos descanso. De todos los supuestos encuentros de Pie Grande al noroeste de Estados Unidos, ninguno ha igualado el incidente en Bluff Creek, California. En 1967, dos hombres, Roger Patterson y Bob Gimlin,
estaban decididos a traer pruebas de una vez por todas de la existencia de Sasquatch. En octubre de ese año, organizaron una expedición a Bluff Creek, un lugar donde ya antes se habían visto huellas. Mientras exploraban la caleta, repentinamente los caballos se asustaron. Gimlin se quedó atrás, pero Patterson tomó su cámara Super 8 y corrió hacia una criatura en forma de simio agazapado junto a la caleta. Esta es la escena que Patterson filmó en 1967. Unos segundos de lo que él y Gimlin juran que era un Sasquatch vivo. Jeff Meldrum cree que si la película es un engaño, se hubiera requerido de conocimientos sofisticados de la anatomía de los primates, conocimientos que Patterson no tenía. Por ejemplo, el sujeto de la película de Patterson caminaba con las rodillas muy dobladas. Caminaba como si tuviera los pies planos. Hay una gran extensión y apoyo entre las dos extremidades. Otro rasgo que intriga a Meldrum es la forma en la que la criatura gira el torso. Es la misma forma en la que los grandes simios de cuello ancho se mueven cuando se vuelven hacia atrás mientras caminan. Entonces, el hecho de que todos estos rasgos estén en armonía y que cada vez que veo la película aparecen cosas nuevas, me hace analizar la película más y más. Muy pronto, el equipo terminará con su búsqueda de Pie Grande. Meldrum está ansioso por volver a Idaho a ver los resultados de las pruebas de laboratorio a las que se sometieron las muestras de pelo de Pie Grande que fueron recolectadas por Richard Gere. Mientras tanto, ellos saben que justo detrás de esa fogata, la criatura que están buscando podría estar observándolos. Mucho más allá del reino de Pie Grande, hay otros límites. Nuevas formas de vida, más allá de nuestra imaginación, nos esperan en ese espacio infinito que llamamos el cosmos. Cuando se encuentre vida en esta interminable alfombra de estrellas, el descubrimiento dominará el futuro de nuestra especie. Actualmente, las encuestas de opinión pública indican que más y más gente cree en los encuentros con extraterrestres. Testigos en todos los continentes han informado sobre objetos extraños en el cielo, objetos voladores no identificados que desafían las explicaciones convencionales. Pero la mayoría de los científicos sostienen que las civilizaciones extraterrestres nunca considerarían los viajes espaciales como una forma de contacto. Eso no me suena como algo que haría una mente extraterrestre inteligente. El doctor Paul Horowitz es un físico de Harvard. El costo de un viaje de ida y vuelta a la estrella más cercana usando tecnología que ni siquiera podemos imaginar cómo construir, pero que estaría de acuerdo con las leyes de la física, usaría 200 millones de dólares en combustible. Usaría la energía producida por Estados Unidos de más de 1 millón de años. Creo que quizá lo más diplomático que uno puede decir es que las leyes de la física no impiden los viajes espaciales, pero las leyes económicas en cierto sentido sí lo hacen. Sin embargo, los defensores de contactos extraterrestres muestran una variedad de pruebas. Las fotografías de ovnis han sido analizadas por un gran número de investigadores. Los ovnis han sido rastreados por operadores de radar que conocen la diferencia entre fenómenos climatológicos y algo sólido. Richard Hall es presidente de la Fundación para la Investigación de OVNIs, un grupo conformado por doctores en varios campos de la ciencia. Actualmente, Estados Unidos no toma a los ovnis en serio. Sin embargo, hay ciertos países como Francia y China y Bélgica en particular que han obtenido muchos testimonios y sí se toman el asunto con seriedad. En 1990 hubo toda una serie de testimonios por medio de radar en Bélgica que involucraban interceptores jet con tecnología de vanguardia y radares múltiples.
ninguno de estos ha podido ser descifrado. En 1990, el Ministerio de Defensa belga, a través de radares y observación visual, confirmó un número de avistamientos de ovnis. En un momento dado, se enviaron aviones de la Fuerza Aérea para interceptar a los ovnis a los que estaban rastreando por medio de radares aéreos y terrestres. Los jets belgas se unieron a los objetos durante 5 segundos antes de que los ovnis se alejaran a una velocidad que habría matado a cualquier piloto humano. Es imposible, aún con un avión de vanguardia, acelerar en un segundo de 150 a 500 nudos, eso es seguro, porque el cuerpo humano no es capaz de soportar tal aceleración. Miles de testigos, incluyendo los militares y los policías, informaron haber visto ovnis. Gente desperdigada por toda la región hizo dibujos similares de objetos triangulares. Cuando las autoridades compararon estos dibujos con las fotografías de los testigos oculares, el círculo de la evidencia estaba completo. Durante su maravillosa conferencia de prensa, el coronel Wilfred de Brouwer confirmó el testimonio de objetos voladores no identificados en el espacio aéreo belga. Esta sería la primera vez que un gobierno de Europa Occidental admitiera oficialmente la existencia de un encuentro de dicha naturaleza. Si bien es cierto que tanto pilotos militares como astronautas rusos y norteamericanos han informado la presencia de ovnis, muchos más han sido vistos por civiles que nunca dudaron de la existencia de dichos objetos. Sam Gerard y su esposa Alice viven a orillas del río Hudson, justo al norte de la ciudad de Nueva York. Gerard es un oceanógrafo retirado e investigador asociado del Observatorio Lamotte de la Universidad de Columbia. Alice fue administradora de una escuela. Realmente yo no sabía nada acerca de ovnis antes de este incidente. Me parecía difícil que existieran, y en realidad tampoco creía en la gente que decía que los había visto hasta que yo misma vi uno. Como científico era completamente escéptico. Solo hasta que viera uno podría creer en ellos. Pero solo escuchar el testimonio de otros no era prueba científica suficiente. El 16 de marzo de 1996, los Gerard viajaban hacia el este sobre la carretera Veteran Memorial. A las 5:45 p.m., vieron un objeto volando bajo entre los árboles. Bajamos la velocidad lo suficiente como para determinar que no se trataba de un avión ligero ni de un helicóptero. Sam y Ali siguieron al objeto hacia el lago Tappan, donde este giró en una sola posición sobre el agua. Sam hizo este dibujo del ovni cubierto de luces parpadeantes. Estas luces se podían ver a pesar de que había plena luz del sol que venía del oeste a espaldas nuestras. Parecía un pedazo de joyería de fantasía porque sus luces no encendían con uniformidad. Eran muy brillantes. A mí me parecieron como focos grandes. Sam Gerard ha diseñado instrumentos que se adaptaron para ser usados en el proyecto Apolo a la Luna. Pero nada, en su experiencia, le explica el objeto que vio esa tarde. Puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que este objeto no era una nave convencional. Ni estaba controlado por ningún sistema que fuese comprensible, aún por personas con alto nivel de conocimientos tecnológicos. El encuentro de Sam y Alice es el más reciente de una serie de reportes en Estados Unidos que empezó en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial. En un lapso de 2 semanas a finales de la década de los 40, los reportes se multiplicaron y llegaron de los 48 estados de la Unión Americana. La era moderna de los ovnis empezó en 1947, cuando Kenneth Arnold, un piloto privado, vio en el estado de Washington una cadena de objetos deslizándose sobre las cimas de las montañas.
Él fue el que dijo que volaban como un platillo cuando era lanzado sobre el agua. Este es el origen de la expresión platillo volador. Después vino el incidente Roswell, el encuentro más controvertido en la historia de los fenómenos extraterrestres. En julio de 1947, un ganadero local llamado McBrazel descubrió fragmentos de materiales metálicos esparcidos sobre 16 hectáreas de su rancho. Parecía el sitio de un choque. Estos fragmentos fueron entregados a las autoridades del campo aéreo Roswell, hogar del Grupo 509 del Cuerpo de Bomberos. Hoy, Roswell es un aeropuerto civil, pero para el veterano de las Fuerzas Aéreas, Walter G. Hutt, parece que fue ayer cuando fue llamado a la oficina de su comandante. Bueno, ese día, el 8 de julio de 1947, el coronel William H. Blanchard me dio la información. Hutt, el oficial de Relaciones Públicas de la base, se enteró por su jefe de que un ovni se había estrellado justo fuera de Roswell. La información que él quería que yo redactara y entregara personalmente a la prensa local afirmaba básicamente que teníamos en nuestro poder un platillo volador que ya estaba en ruta a nuestra oficina del 8º Grupo de la Fuerza Aérea en Fort Worth en un avión dirigido por Jesse Marcel, el oficial de inteligencia de la base. A pesar de que los militares admitían tener el ovni, nunca hicieron mención de algún extraterrestre. Pero a lo largo de los años, varios pilotos de la base han testificado que restos extraterrestres se guardaron bajo estricta seguridad en este hangar. Un empleado de la funeraria de Roswell atestiguó que personal de la base trató de conseguir 4 ataúdes para niño. Y una enfermera en el hospital de la base afirma que ella fue testigo de que los cirujanos practicaron autopsias en seres que no podrían haber sido humanos. Ella fue transferida y desapareció. Luego, solo un día después del aviso a la prensa sobre los ovnis, esos mismos oficiales de la base Roswell negaron que se hubiera encontrado una nave extraterrestre. De acuerdo a la información ya revisada, los restos encontrados por McBrazel pertenecían a un globo meteorológico y no a un platillo volador. A mí me dijo el coronel Blanchard, en quien yo confiaba plenamente, que teníamos en nuestro poder un disco volador. Y de pronto el general lo niega y dice que era un globo meteorológico. Honestamente, no podía imaginarme a Jesse Marcel, al mayor Marcel, el oficial de inteligencia, confundiéndose de ese modo, que no pudiera reconocer la diferencia entre un globo meteorológico y cualquier otra cosa. Además, era imposible que el coronel Blanchard no supiera lo que en verdad era. Esta fue toda una revelación. Casi 50 años después, los oficiales del gobierno insisten en que nunca se encontró ningún cuerpo extraterrestre y que no se hallaron restos de ningún accidente de ovni. En 1994, un grupo no lucrativo estudioso de ovnis entregó una reseña detallada del incidente Roswell y mostró documentos secretos recientemente liberados por el gobierno de Estados Unidos. Carl Flock, quien fue asistente del secretario de la Defensa de Estados Unidos, preparó este informe que conmocionó a muchos que creían en Roswell. El proyecto que creo fue responsable de los restos descubiertos por el ganadero McBrazel y que condujeron al anuncio de que se había capturado un platillo volador fue un proyecto cuyo nombre clave era Mogul. Se trataba de un proyecto ultrasecreto de gran prioridad. El proyecto se llevó a cabo en Nuevo México por un equipo de la Universidad de Nueva York. Mogul era la palabra en clave de un globo experimental diseñado para llevar un cierto equipo a la atmósfera. Su misión era detectar evidencia de pruebas atómicas soviéticas.
Según los archivos del gobierno, se estaban probando los globos Mogul en Nuevo México cuando uno de ellos cayó sobre el rancho ganadero de McBrazel. Mientras que el proyecto Mogul explica los extraños restos encontrados en un rancho ganadero, no hay explicación para los rumores de los cuerpos de extraterrestres. Carl Flock cree que ya es tiempo de que el gobierno reconozca si fueron confiscados restos de cualquier naturaleza, ya sea humanos o extraterrestres, en esa base. Quizá entonces el incidente Roswell podría ser un capítulo cerrado. Mientras los informes de ovnis siguen llegando de todas partes del mundo, un fenómeno se presentó en la campiña inglesa. Al final de la década de los 70, la sorprendente evidencia de posibles encuentros con extraterrestres surgió en forma de extraños patrones circulares en campos de cultivo. Todos los veranos, más y más de estos extraños círculos aparecían en los campos de cultivo durante la noche. Se llegó a creer que los círculos eran el resultado de aterrizajes nocturnos de ovnis. Científicos y periodistas llegaron a la campiña a medida que los círculos se multiplicaban. Hay un aplanamiento. De hecho, están planos sobre la Tierra. Este de aquí y estos de acá están planos sobre la Tierra. Pero este está creciendo hacia arriba. Solo en el círculo. Sí. Al pasar de los años, los círculos evolucionaron de sencillos diseños a elaborados símbolos elípticos. Algunos formularon teorías de que, en efecto, eran mensajes extraterrestres. Una nueva rama del estudio de ovnis se encargaría de descifrar su significado. Para 1993, el misterio se había convertido en una obsesión nacional. Pero entonces dos hombres salieron a la luz admitiendo que ellos eran los creadores de esa elaborada broma. Bajo el manto de la oscuridad, usando las herramientas más elementales, ingresaron a la historia con un engaño espectacular. Soy Dave Chorley, él es Doc Bauer. Nosotros dos creamos los círculos en los cultivos desde 1978 hasta la fecha. Empezamos haciendo los patrones y el año pasado hicimos el primer pictograma, lo que provocó furor. Y desde entonces, los curiosos son más y más. Y viene más gente del extranjero, porque es algo que está más allá de los círculos, que es más importante. Observan y se rascan la cabeza. En cierta medida, este incidente le dio al mundo un alivio cómico. Sin embargo, otros supuestos encuentros son más serios y todavía no han sido explicados. Estos son dibujos de secuestradores extraterrestres hechos por sus víctimas. La mayoría informa haber sido confrontada por las brillantes emanaciones y las luces paralizantes de los ovnis. Otros afirman haber sido secuestrados de sus automóviles y hogares. Cuando regresan, no son capaces de recordar dónde estuvieron durante horas o días completos. Las víctimas dicen que con frecuencia fueron atadas y sujetas a dolorosos exámenes físicos, con procedimientos invasivos enfocados a los órganos sexuales. Algunas personas que afirman haber sido secuestradas muestran depresiones redondas llamadas marcas de cuchara, como si una capa de células hubiera sido removida quirúrgicamente de su cuerpo. Otros muestran grandes cortadas en línea recta. Bud Hopkins ha escrito 2 libros sobre secuestros y ha entrevistado a cientos de víctimas.
Me parece que muy pocos son engaños porque una persona llama y dice, no sé qué me pasó, podría estar volviéndome loco. No llame usted a mi casa porque no quiero que mi esposa sepa que hablé con usted, no sé lo que pasó, etc. Insisten en el anonimato y todo eso. No hay motivo para ese tipo de bromas porque no hay forma de que se cubran de gloria. Nunca pensé en los ovnis. Realmente nunca se me ocurrió. Ni siquiera la posibilidad de su existencia hasta que cumplí 17 años y vi uno frente a mí. No había forma de evadirlo. Chris Hinton tiene 42 años y es asistente de un contratista en Washington, D.C. Él aceptó esta entrevista con la esperanza de ayudar a otras víctimas. En el transcurso de una semana en el verano de 1972, Chris ayudó a su hermano a prepararse para un examen de conductor. Todas las noches vieron ovnis en el cielo. Vimos una luz brillante sobre el horizonte. De pronto salió disparada y atravesó el cielo a la velocidad de un rayo y de pronto se detuvo en un abrir y cerrar de ojos. Y una voz explicaba mientras una luz se proyectaba sobre uno de los costados de la nave. Los estamos hipnotizando. No tengan miedo. Solo relájense. Nos comunicaremos telepáticamente. El encuentro de Chris durante su adolescencia trajo a la superficie recuerdos olvidados de otros secuestros que le sucedieron en su infancia. Cuando tenía 4 años me perdí en un bosque varias horas. Y 2 figuras como de mi tamaño se detuvieron detrás de mí y me dijeron, ven con nosotros, Chris. Lo que vi fue una rampa. Parecía una rampa de metal que llegaba hasta una puerta y me colocaron en una mesa. Me sujetaron el cráneo con una especie de prensa. Lo único que recuerdo es que no me podía mover. Había unas tiras de metal que me sujetaban firmemente. No me podía mover. Me clavaron algo en la parte de atrás de la cabeza. Me dolió una barbaridad y yo estaba gritando. Me desataron, me encaminaron hacia el exterior de la nave y salí corriendo de vuelta a casa. Para 1992, historias como la de Chris se habían extendido tanto que se llevó a cabo una convención en el Instituto Tecnológico de Massachusetts para investigar secuestros extraterrestres. Fue patrocinada por el Fondo para la Investigación de OVNIs y asistieron científicos prominentes, víctimas de secuestros e investigadores de ovnis. Se han realizado estudios que muestran que los secuestrados no saben nada sobre el tema de ovnis, ignoran lo que otras personas han dicho acerca de otros casos. Sin embargo, narran historias idénticas, exactamente con la misma secuencia de acontecimientos. Pero los científicos en la convención querían pruebas contundentes. Escuchamos historias de gente que ha sido secuestrada. Escuchamos historias conmovedoras. Esta gente claramente ha sido afectada por lo que han imaginado o visto o algo, pero nunca nos han presentado una prueba física. Bud Hopkins cree que ha encontrado aquí en Salt Lake City, Utah, el tipo de prueba que los científicos están buscando. Esta mujer y su hijo tuvieron una experiencia similar. Para proteger su privacidad, nos pidieron que no reveláramos su identidad. Todo esto empezó de regreso a casa de una reunión familiar. De pronto nos sorprendió una luz brillante. Era solo una luz brillante. Salió de la nada. Ya no podía ver el camino, pero sabía que me estaba moviendo. Miré a mi hijo y le dije, no puedo ver el camino. Y es lo último que recuerdo. Lo que yo recuerdo es que mi madre soltó el volante y yo me crucé y lo tomé. No recuerdo haber ido a casa. No recuerdo el día siguiente. Como a muchos secuestrados, los recuerdos de una cirugía empezaron a obsesionar a Joan. Un año después,
Un accidente revelaría algo extraordinario. Me golpeé en la cabeza con la chimenea. Estuve inconsciente como 45 minutos. Luego desperté, logré llegar hasta el teléfono y llamé a mis padres. Vinieron por mí y me llevaron al hospital para sacarme unas radiografías de la cabeza. Supuso que podría haber una fractura de cráneo. No había fractura en el cráneo, todo estaba bien. Pero el doctor salió corriendo de urgencias gritando, ¿cómo es que tienes un pedazo de metal en la cabeza? Bueno, pues yo no tenía idea. Mis padres tampoco. Nunca me había lastimado la cabeza de tal manera que pudiera explicar la presencia de ese metal en el cerebro. El informe radiológico indica la presencia de un objeto ovalado de metal de origen desconocido en la región parasagital del cerebro de la mujer. El informe oficial del hospital afirma: la apariencia del aparato es rara. Definitivamente valdría la pena investigarlo. Los escépticos insisten en que los reportes de los secuestros por extraterrestres son producto de algún tipo de histeria colectiva subconsciente. Pero si son fantasías, ¿cómo nos explicamos el informe radiológico? Los investigadores de ovnis comparten ciertas teorías con lo aceptado académicamente. Justo al norte de Boston, Massachusetts, el proyecto extraterrestre de 1.000 millones de canales, o proyecto Beta, es una ambiciosa investigación científica en búsqueda de inteligencia extraterrestre. Es un proyecto en conjunto de la Universidad de Harvard y la Asociación Planetaria de Pasadena, California. Un radiotelescopio trata de captar una señal proveniente del espacio. Casi todos los objetos en el espacio generan ciertos tipos de ondas de radio. Estas ondas son monitoreadas por Beta en 250 millones de canales y traducidas en picos verdes y rojos. Si las culturas extraterrestres están tratando de comunicarse con otras civilizaciones, una onda de radio sería una forma lógica de decir «Hola». Si Beta capta una señal inusualmente fuerte o estable, su potente computadora la vincularía con una onda de radio extraterrestre. El Dr. Horowitz de la Universidad de Harvard dirige el proyecto. Vida en otra parte del universo, garantizado. Vida en otra parte de nuestra galaxia, compuesta por 400.000 millones de estrellas, garantizado. Vida inteligente en otra parte del universo, garantizado. Vida inteligente en otra parte de nuestra galaxia es tan factible que apostaría a lo que fuera. Yo creo que la pregunta difícil es, ¿esa inteligencia estará interesada en comunicarse? ¿Nos están enviando mensajes de tal forma que nosotros podamos descifrar con tal potencia como para que la podamos detectar? Jeff Meldrum ha regresado del país de Pie Grande a su laboratorio en Idaho. Regresó justo a tiempo. Las pruebas preliminares de las muestras de pelo de Pie Grande han concluido con resultados importantes. Las muestras de pelo que llegaron del norte de California son sorprendentemente parecidas a muestras de supuestos Sasquatch provenientes de otros estados. Los estudios de ADN pronto compararán este pelo con muestras de pelo de gorila. De hecho, el ADN se puede comparar con el de grandes simios vivientes, lo que indica que Pie Grande viene, de hecho, de una especie anterior de simios que evolucionaron en los de hoy como los chimpancés y los gorilas. Los resultados iniciales de las pruebas de ADN confirmaron que las muestras de pelo del norte de California son de origen animal, no humano, y que no pertenecen a ninguna especie conocida en Norteamérica. Algunos creen que nunca encontraremos a Pie Grande porque no existe. Nos dicen que ya no hay criaturas misteriosas que encontrar en el mundo. Sin embargo, seguimos encontrándolas.
En 1994 se capturó una nueva especie animal en Vietnam. Se le llama saola. Es el mamífero más grande que se ha descubierto en los últimos 50 años. Ese mismo año, otra criatura del género de los venados, el muntjac gigante, fue descubierto cerca de Laos. En la Antártida, unos científicos descubrieron un meteoro proveniente de Marte. En 1996, se anunció que el meteoro tenía pruebas físicas de formas de vida extraterrestre en su superficie. Con base en estas espectaculares revelaciones, ¿quién podría predecir qué misterios inexplicables nos esperan? ¿Estamos solos? No, por supuesto que no. ¿Habrá otros encuentros? La respuesta es sí. Solo es cuestión de tiempo y espacio.